Yo les comento que ya está conectado nuestro primer invitado, quien es el doctor Edwin Aizpurúa, quien es médico jefe de la sección del programa de tuberculosis del MINSA. Ya que constantemente, bueno, constantemente no, estos últimos meses hemos estado viendo una gran cantidad de incendios en nuestro país, en las diversas provincias, y los últimos ahora en Cerro Patacón y en la capital, aquí en Panamá. Pero hemos hablado con las personas a las que este humo les ha afectado, pero no hemos hablado de cómo impacta a la salud este humo de los incendios. Entonces, para conversar sobre el tema, aquí está el doctor Edwin Aizpurúa Jr., como bien aquí lo dice en el Zoom. Puede activar su cámara y el micrófono, por favor, para poder escucharle y verle. Buenas tardes. Ahora sí. Buenas Falta, tardes, buenas tardes. falta, ajá, ahora sí, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes, Melissa. Bueno, gracias a Dios, todo bien por el momento. Y bueno, como comentaba, han habido una gran cantidad de incendios en el país y hemos conversado con muchas personas y con las entidades, pero no habíamos conversado con un especialista para saber cómo impacta a la salud este humo tóxico y qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo al inhalarlo. Bueno, hemos en los últimos días o semanas con algunas quemas. Se habla de Cerro Patacón, se habla de algunas otras áreas también, lo que son quemas de herbazales y basura. En ese sentido, nuestro organismo, bueno, no está preparado para la inhalación constante de humo y por ende las recomendaciones en generales son ante la quema de estos humos, de este humo y cerca de la población, tratar de utilizar mascarillas si es que la persona va a salir, pero en gran medida lo que se trata de recomendar es evitar estar en contacto con el humo. En sí, el humo puede contener, dependiendo de dónde venga, ciertas partículas tóxicas para nuestro organismo, donde nuestro sistema respiratorio superior comienza con ante esta agresión, una producción de moco, que es lo que hace o dificulta el intercambio de oxígeno que va a llegar a los alvéolos y de ahí va a pasar al sistema circulatorio para oxigenar todo lo que es la sangre a nivel del organismo. Entonces, el hecho de tener estas partículas agrediendo las paredes del sistema respiratorio, podemos hablar de bronquios, podemos hasta las paredes alveolares, dificulta que se dé ese intercambio gaseoso y la persona puede comenzar a tener una sintomatología como tos, dificultad para respirar. Algunos pueden afectarse las conjuntivas, tener lagrimeo, picazón y algunas áreas de la piel que han sido expuestas también. En ese sentido, la persona puede llegar a un cuarto de urgencia buscando esa ayuda médica para revertir los efectos que produce el humo. Eso puede ser en una forma aguda, pero si uno está constantemente durante mucho tiempo en contacto con este humo, pudieran producir algunas otras enfermedades con el tiempo, desarrollar enfermedades, en este caso crónicas, y algunas otras que no pueden ser o pueden ser catalogadas como, digamos, cánceres, así como digamos, el humo del tabaco, que con la exposición por largo tiempo puede ocasionar toda esta serie de enfermedades. Exacto. Ahora, cuando habla de estas enfermedades crónicas, aparte del cáncer, estamos hablando de qué tipo de enfermedades pulmonares, más que todo, ¿no? Pero qué tipo de enfermedades. Bueno, las personas que son más susceptibles a empeorarse o tener un cuadro respiratorio son las enfermedades crónicas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, personas también que sufran del corazón, de cardiopatías, ya que van a necesitar el oxígeno, o sea, adecuada saturación de oxígeno para poder estar estables.
En ese sentido, las primeras personas que van a ser afectadas son las que tienen enfermedades crónicas, como EPOC, mencioné, asma, que hay bastantes personas asmáticas, y algunas otras personas que padezcan algún tema de alergia, rinitis alérgica o alguna otra enfermedad pulmonar adyacente. Hablando de este tipo de enfermedades, y usted que tiene el manejo ese, el tema de la incidencia de la tuberculosis como tal, ¿está alta en Panamá hoy día? Bueno, todavía estamos por acercarnos al Día Internacional de la Tuberculosis, que es el 24 de marzo, lo celebramos todos los años. Pero, digamos, la tuberculosis hemos venido tratando de bajar esa carga de incidencia a nivel de país y también lo que es la mortalidad. Ese es un compromiso con la estrategia Fin a la Tuberculosis de la Organización Mundial de la Salud, que busca al año 2035 tener 0 casos por tuberculosis, 0 muertes por tuberculosis y 0 afectación o gastos catastróficos, digamos, los gastos que incurren los pacientes a la hora de buscar el diagnóstico por tuberculosis. Muchas veces se gastan bastante dinero del núcleo familiar, lo que empobrece también a toda la familia. Nosotros hemos ido trabajando durante los últimos años también en lo que es una ley de tuberculosis que contempla ciertos aspectos, sobre todo de estigma y discriminación, que es algo que sufren los pacientes con tuberculosis, y no solamente eso, sino también la protección laboral. Es la ley 169 que fue aprobada por la Asamblea Nacional en el año, casualmente de pandemia, en el año 2020, y este año, ahorita mismo estamos en los meses de septiembre, octubre, noviembre del año pasado, estuvimos en el Ministerio de Salud reglamentando esta ley, que probablemente esa reglamentación pueda salir en los próximos días. Doctor Edwin, buenas tardes. Una preguntita, más bien una preocupación. Con lo que ha pasado en el vertedero de Patacón, que es la quema del lugar, ahí ustedes están preocupados por lo que está ocurriendo. Digo, la quema no solamente son de arbustos o de masa vegetal, sino estamos incluyendo ahí también lo que es las partes tóxicas, plásticos, quién sabe, algunas otras cosas que hayan vertido en el lugar y se están quemando y se están convirtiendo en humo, y ese humo que está saliendo al aire, el aire lo está llevando a diferentes lugares de la ciudad. No sé ustedes qué piensan de esto. O sea, que van a tener más personas enfermas con problemas respiratorios que lo que tenían antes. Bueno, definitivamente el humo, no solamente la quema de basura, sino, digamos, cocinar con leña, el cigarro, o sea, toda esta serie de cosas que puedan, podemos decir, afectar la salud respiratoria, hay que evitarla. Hay una situación con estas quemas que los que están a cargo de hacer eso deben hacerlo probablemente, o la recomendación es fuera de los áreas donde están pobladas, ¿no? Y así evitar de que las personas puedan estar expuestas a estos humos. O sea, las recomendaciones que damos desde el programa de tuberculosis, que es lo que yo manejo, y por ende esta asesoría que pueda suceder en el sistema respiratorio a estas personas, la recomendación es tratar de evitar estar expuesto al humo, y si por fuerza mayor, ya sea trabajo, ya sea que tengan que movilizarse, tendría que usar una mascarilla. Bueno, es que, doctor, ya llevamos varias semanas con este problema. Digo, mucha de la población no se dio cuenta porque estaba en otra cosa, estaba carnavaleando, pero esta semana, si no me equivoco, jueves, viernes, oí una familia que vive cerca del área donde está el estadio Rod Carew,
que sí se estaban quejando de que hasta allá le estaban llegando los humos, habían personas asmáticas, y esto verdaderamente para los asmáticos no es bueno. Y hay algunas que se tuvieron que mudar a un área mucho más alejada para no poder sentir el humo que estaba sobre el área que ellos estaban respirando. Digo, esto está bien. Pudo haber sido un accidente, pudo haber sido alguien que prendió el vertedero, pero hey, tenemos que tener un poquito más de conciencia, tenemos que tener una manera de, si esto ocurre, ya sean evacuar a las personas del lugar, porque verdaderamente, como digo, allá hay material tóxico, ¿no? Que puede dañarle los pulmones a alguien. Bueno, yo soy del programa de tuberculosis. En sí, a mí se me contactó para dar una sugerencia en base a unas enfermedades sobre todo de este tipo que pudieran ocasionar. No tengo mando, como se dice, para hacer tipo de evacuaciones. Creo que eso le compete a otro personal dentro del Ministerio de Salud. Yo fui invitado solamente para dar recomendaciones con respecto a lo que es la inhalación del humo y lo que puede provocar en el sistema respiratorio, en base a también nuestros pacientes con tuberculosis, que tenemos mucho en el área capital, y algunas otras enfermedades que puedan ser afectadas por este humo. Definitivamente, por ser médico y conocer de cómo funciona todo lo que es el sistema respiratorio y las consecuencias para la salud, es lo que puedo opinar. Claro, ok, gracias, doctor. Una Sí, pregunta. Luchín, Sí, lo que pasa es que ahí hay incluso hay una ley en el tema de quemas que tiene que ver con el Ministerio de Ambiente, incluso la policía. Si tú ves un lugar donde hay una persona barriendo las hojas y quemándolas, tú puedes llamar y puedes denunciarlo. Porque hay una ley que tiene que ver con la protección del medio ambiente, que entra el medio ambiente, entra la policía ambiental y puedes denunciarlo. Nada más que el tema de Cerro Patacón es mucho más profundo, que entran muchas más autoridades, porque ese es un vertedero que ya colapsó. Y obviamente si va a haber una afectación, oye, nos afecta a nosotros que estamos lejos, ahora imagínate a la gente alrededor del área. Por eso yo le preguntaba también al doctor sobre la tuberculosis y la incidencia, porque no sé si ahorita con el tema del COVID quedó mucha más gente sufriendo con temas pulmonares. Sí, definitivamente nosotros tuvimos casos concomitantes de tuberculosis junto con COVID-19 y tenemos las estadísticas, pero por lo general estos pacientes de combinación de las dos enfermedades les fue bastante bien. Casi la mayoría de los pacientes estaban medicados, así que alguno que otro medicamento que se utiliza para la tuberculosis también mantenía lo que es la infección bacteriana un poco controlada y lograba de que el paciente no se descompensara tanto. También tuvimos hasta triple infección, lo que es el VIH, pacientes con tuberculosis y pacientes también con COVID. O sea, Wow. las tres enfermedades de una sola. Wow. Y bueno, se manejaron bastante bien. Creo que tuvimos alguna mortalidad muy baja en respecto a ese grupo. Pero lo que podemos decir es que durante la pandemia definitivamente hubo una baja o un bajo acercamiento a lo que son las instalaciones de salud por el tema de las restricciones de la movilidad. Y en ese sentido pudimos no diagnosticar ciertos casos que teníamos estimados por año. Eso es una estimación que hacemos todos los años con la Organización Mundial de la Salud y que ellos han mencionado de que probablemente durante los próximos años, puede ser y el siguiente, nosotros podamos tener un incremento de casos de tuberculosis. wow. Esto porque, bueno, se favoreció bastante el tema de ese contagio que pudo haberse
dado en estas condiciones de hacinamiento y no buscar lo que es el diagnóstico y el tratamiento. Una vez que uno entra en el tratamiento, casi al tercer día ya deja de ser contagioso. Pero bueno, tenemos ciertas estrategias para este año. Es un plan estratégico nacional para la tuberculosis que va del año 2023 al 2027, que está recientemente en aprobación. Ahorita lo vamos a sacar. Y en ese sentido, nosotros vamos a tratar este año de tratar lo que es la infección latente por tuberculosis, que es tener la infección por tuberculosis, pero no desarrollar la enfermedad. Bueno, esa también se puede tratar. El Ministerio de Salud, a través de la Organización Mundial de la Salud, está tratando de adquirir un nuevo medicamento que va a disminuir el tratamiento de esa infección latente casi de 6 meses a solamente 12 semanas. Estamos hablando de 3 meses, una sola dosis semanal. Y en ese sentido vamos a favorecer la adherencia de todos estos pacientes que sufren de la infección latente por tuberculosis. En ese sentido, nosotros vamos a evitar con ello de que aparezcan nuevos casos de tuberculosis y, claro, tratar de hacer más oportuno el diagnóstico por la tuberculosis. Por eso siempre es el llamado a que si uno tiene los 4 síntomas de tuberculosis, se acerque a las instalaciones de salud para hacer el diagnóstico por tuberculosis. En el caso de que sea así, tener tos mayor de 15 días ya eres un paciente, podemos decir, con esa sintomatología que pudiera ser tuberculosis. Puede ser una bronquitis, puede ser alguna otra enfermedad, pero hay que hacer un descarte de tuberculosis. Si tiene tos mayor de 15 días, hay que hacer una prueba de baciloscopía, o si el paciente tiene una enfermedad crónica como el VIH, que es lo más común, o digamos a algunos pacientes con insuficiencia renal que también tenemos en nuestro país, pacientes oncológicos, pacientes que tengan algún tratamiento, digamos, para artritis que les disminuya las defensas y que tengan la infección, pueden desarrollar la enfermedad por tuberculosis. Entonces vamos a atacar a este grupo de pacientes antes de que desarrollen la enfermedad también, pero necesitamos también esos casos que vayan saliendo sobre la marcha, que va a haber todos los años con estas enfermedades crónicas, que se diagnostique a tiempo, ya sea a través de una baciloscopía o una prueba molecular que ya también tenemos a lo largo del país, que es una prueba que en 2 horas tenemos el resultado de una muestra de esputo y que podemos saber si el paciente también es sensible o no a uno de los medicamentos con que se trata la tuberculosis. Doctor Edwin, estoy oyéndolo y ahora más estoy preocupado porque, ¿qué pasa? Los casos de tuberculosis están incrementando, porque yo me acuerdo, yo tenía años que no oía eso de que, bueno, tenemos pacientes con tuberculosis. La tuberculosis está regresando de vuelta. Bueno, siempre, todos los años, es la percepción de la población de que la tuberculosis es una enfermedad que no debiéramos tener. Definitivamente yo llegué al programa de tuberculosis en el año 2017, llevo, podemos decir, 5 años en el programa. Hacer una serie de cambios. Definitivamente teníamos una guía o norma desactualizada de cómo se manejaba la tuberculosis en nuestro país. Podemos decir que la norma anterior o de la doctora que estaba anterior en el cargo data de 1999. O sea, estamos hablando casi de 18 años de desactualización en el manejo de la tuberculosis. Y lo primero que hicimos fue eso, actualizar la norma al manejo actual internacional con la ayuda de la Organización Mundial de la Salud. Y en base a eso es que nosotros hemos tratado primero de diagnosticar los casos que no se habían diagnosticado en este periodo. Tuvimos, digamos, en el año 2017, 2018 y 2019, un incremento de casos, pero se debió a esas campañas de medios que hicimos para que se lograra ese diagnóstico a partir de los síntomas. Y no solamente eso, tuvimos también una ayuda del proyecto del Fondo Mundial que acabó el año pasado, casi 6 años, donde se nos financió equipos de detección molecular que tampoco teníamos por parte del Ministerio de Salud. En ese sentido, nosotros
colocamos los equipos en las áreas donde hemos tenido más incidencia de tuberculosis. Y claro, hay regiones del país donde la tuberculosis es un problema y que va a continuar mientras no se trabaje en ciertos otros aspectos de la enfermedad, porque la enfermedad es multifactorial. Y a lo largo de los años, la tuberculosis no baja, por ejemplo, en las comarcas tanto Cunayala como Nove Buglé. O sea, son áreas que tienen algunos otros componentes que favorecen el desarrollo de la tuberculosis, entre ellos el hacinamiento, entre ellos la pobreza. O sea, son cosas que nosotros a través de la ley ahora que hemos realizado, la ley 169, estamos tratando de ver cómo tenemos una ayuda para los pacientes con tuberculosis a través de el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Vivienda, ver cómo también se puede conseguir esa ayuda de los otros ministerios para atacar lo que son estos factores que pueden seguir incidiendo en que estas regiones no bajen la incidencia de tuberculosis, son las más altas, estamos hablando de tasas de incidencia de 100 por 100.000 habitantes, casi el triple de lo que es la media del país. O sea, nosotros también hemos ido disminuyendo el tema de la incidencia de tuberculosis en base a esa estrategia fin a la tuberculosis. Nosotros tenemos metas muy precisas y compromisos a nivel internacional que adquiere nuestro presidente, digamos, el presidente Varela, en una reunión de alto nivel a nivel de la ONU, donde se tocan estos temas de salud muy importantes y esta estrategia, donde nosotros como país debemos bajar casi un 20-25% de la incidencia en casi, podemos decir, 10 años. Ahorita mismo nosotros nos ubicamos el año pasado, más o menos en 32, 33 por 100.000 habitantes. En el año 2017 estábamos en 42. O sea, nosotros hemos bajado más o menos un 9% de puntos porcentuales de la tasa de incidencia. La mortalidad también la hemos bajado, no a lo que queremos, pero aunque sea un poco. Siempre manejamos al año entre 180, 190 fallecidos por tuberculosis. Actualmente esa cifra está más o menos en 160, o sea que hemos disminuido entre 25 a 30 pacientes desde los últimos años. Y todavía está alto. Todavía es mucho más alta, claro, nosotros tenemos que estar en un ritmo todavía por debajo de 100, pero eso depende, como les mencioné anteriormente, del diagnóstico oportuno de tuberculosis. El problema que tenemos en Panamá, pese a que también en el área capital tenemos los centros de salud, las facilidades de adquirir lo que es las vías para acceder a los servicios de salud, en sí es el tiempo en que se diagnostica la tuberculosis. O sea, hay muchos pacientes que llegan al hospital a hacer el diagnóstico ya cuando la enfermedad está avanzada, cuando el paciente tose con sangre, vomita sangre, o sea, ya hay un daño pulmonar avanzado y por ende el organismo está más frágil y muchas veces iniciamos los tratamientos, pero el paciente fallece por lo avanzado que ya está la enfermedad. Entonces, por eso hacemos hincapié en que se debe en nuestro país hacer un diagnóstico oportuno de la tuberculosis. Mientras nosotros no realicemos el diagnóstico oportuno de la tuberculosis, nosotros vamos a seguir teniendo tuberculosis en nuestro país, adicional a las áreas donde nosotros tenemos todos estos factores adicionales que favorecen el desarrollo de la enfermedad. Nosotros tenemos países vecinos como Costa Rica o como Cuba que están en vías de la eliminación de la tuberculosis y que empezaron, digamos, estrategia fin a la tuberculosis en el año 2015 de una manera un poco más holgada, pero nosotros hemos tenido que apretarnos, como se dice, el cinturón y ver también cómo se buscan los fondos necesarios, porque ya no somos parte del Fondo Mundial, que durante casi 6 años dio un promedio de 3 a 1.5 millones de dólares por año al programa para hacer una serie de, no solamente de actividades, sino también compra de cartuchos de los equipos de laboratorio, de diagnóstico, y algunas ayudas también en la adquisición de medicamentos. Entonces,
nosotros tenemos que ver ahora cómo el Ministerio de Salud, pese a que todo esto de la pandemia, que ha dejado las finanzas un poco ajustadas, nosotros podamos seguir al mismo ritmo que llevábamos con estas ayudas del proyecto del Fondo Mundial, que ya como país catalogado como de grandes ingresos, no vamos a poder por el momento tener una nueva subvención o ayuda por parte de el proyecto del Fondo Mundial o ayuda financiera relacionada con esta enfermedad. O sea que estamos solos. Estamos solos y por ende estamos tratando que a través de la ley también se pueda fortalecer lo que es las finanzas para en sí el propio programa de tuberculosis, que es una de las 5 enfermedades, como se dice, podemos decir que se habla constantemente. Otra es el dengue, otra Chagas, o sea, son enfermedades propias de salud pública y que nosotros debemos de una u otra manera buscar todo lo posible para bajar la incidencia y el contagio hacia otras personas. Qué bueno escuchar estas noticias, doctor, y sobre todo que se está haciendo aquí en Panamá el mayor esfuerzo y un trabajo arduo para bajar estas incidencias en tuberculosis en nuestro país, en la población. Dígame, señor. Yo tengo una preguntita más para el doctor Aipurúa. Usted habló de 4 síntomas. ¿Por qué no nos habla un poquito de los 4 síntomas, ¿no? Para estar seguro de que si lo tienes, corre al hospital, ¿no? Sí, definitivamente siempre se menciona la tos porque es del que podemos tomar la muestra, pero claro, hay otros síntomas que son, como se dice, en conjunto son los 4, tos mayor de 15 días, fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. Son los 4 síntomas de la tuberculosis que, por ejemplo, en un paciente VIH que se le realice este tamizaje de 4 síntomas y tenga uno de ellos o los 4, podemos decir los 4, principalmente hay estudios que dicen que más del 93% probablemente tenga tuberculosis. O sea que hay que estar muy pendiente de esta sintomatología. Y en el paciente VIH, no solamente una tos de un día, sino o sea, no de 15 días, sino de un día, ya más los 4 otros síntomas, es sospechoso probablemente de una tuberculosis. Yeah. Entonces... Esto es contacto directo, doctor. Se contagia contacto directo. No. Mire, la tuberculosis se transmite por la tos o el estornudo a través de unas gotitas que pueden entrar por el tracto respiratorio superior. Pero pueden suceder muchas cosas. Si el paciente es inmunocompetente, o sea que no tiene ninguna enfermedad inmunosupresora, puede estar en contacto con lo que es el bacilo de la tuberculosis y no contagiarse. O sea, digamos, nuestro sistema de defensa hace lo posible para que no te infectes. La otra situación que se puede dar es que tengas un sistema inmunológico un poco debilitado y te infectes. Ese bacilo va a ir a los alvéolos y se va a mantener ahí hasta que tú puedas tener una inmunosupresión y ahí es donde se va a desarrollar. Estamos hablando también, antes me faltó decirles una enfermedad muy común, que es la diabetes, y que hemos visto también la asociación de pacientes mal controlados con diabetes que al final tienen la infección por tuberculosis y la desarrollan. Entonces, es muy importante todas las enfermedades crónicas que puedan tener esta infección latente por tuberculosis. Y se puede dar el caso de que el paciente, bueno, tiene una enfermedad o tiene una inmunosupresión, se contagia de una persona. Por lo general se contagian las personas, siempre es el familiar, porque tiene que haber una constante, en lo que es el contagio, ¿no? Permanentemente con el bacilo para que entonces pueda suceder lo que es la infección y después desarrollar lo que es la enfermedad. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por todos estos datos que nos ha facilitado, por toda la información brindada esta tarde y definitivamente que ha sido esencial
para saber y conocer un poco más acerca de la tuberculosis y cómo afecta el humo, que fue uno de los primeros temas que conversamos aquí en esta entrevista, a la salud humana. Sí, nada más para cerrar, bueno, nosotros tenemos también pacientes que fuman, que son tuberculosis fumadores, y esto acarrea un gran problema para que el paciente se cure. O sea, la tuberculosis es una enfermedad curable, solamente que hay que terminar el tratamiento. Pero muchas veces, como mencioné, se diagnostica tardíamente, pero si se diagnostica oportunamente, el paciente debe curarse por tuberculosis. Y el hecho de fumar también, y todo esto que hemos estado hablando del humo, también afecta a lo que es el buen funcionamiento del sistema respiratorio para favorecer que todos estos medicamentos para tuberculosis también funcionen. Qué buen dato nos ha dado este último minuto de la entrevista aquí en 5 a las 5. Muchísimas gracias y que tenga buenas tardes. Éxitos. Muchas gracias. Hasta luego.